procedimiento simple, un procedimiento que se realizan cientos de personas todos los días en la ciudad y que no tiene por qué ocurrir nada porque ni siquiera hay una anestesia profunda, sino lo que hay es una simple sedación, es decir, dormirla a la paciente para que no sienta el paso, no sufra con el paso del tubo digestivo. Entonces, ocurre este resultado absolutamente inesperado y la anestesióloga se dijo: yo hice todo lo que tenía que hacer, lo hice bien, repasó todos los pasos que había hecho, todo perfecto, y sin embargo pasó esto. Cuando la familia, creo que con muy buen tino, con muy buen criterio, decide formular la denuncia para que se investiguen las causas de la muerte, que así fue, entonces ella se presenta de inmediato, con mi consejo fue presentarse de inmediato, no solo para ponerse a disposición del magistrado, sino también y lo que es fundamental, para poder participar de la autopsia, que es un estudio irrepetible, ya no se puede volver a realizar nunca más, y entonces poder poner sus peritos, sus representantes que participen de este acto tan importante, que es donde van a determinar en qué estado estaba el cuerpo de Débora en el momento de su muerte. Doctor, allí adentro en la sala había dos personas, la anestesista y el especialista que le coloca para hacer la endoscopía. Exacto. Esta otra persona, ¿sabe si se va a presentar a la justicia, si lo van a llamar? No, allí no puedo decir absolutamente nada porque sería incurrir en una falta de ética, hablar de otras personas que están involucrados en la causa, y creo que cada uno tiene que hacerlo en forma personal. Yo puedo hablar por la anestesióloga, pero no puedo hablar por los demás participantes del estudio, ¿no? Daniela, Julián, el doctor ya los está escuchando. Sí, doctor, ¿qué tal? Buen día. Aquí Daniela Ballester, también está Mauro Zeta, Raúl Tunicolman y Julián Guarino, quien le habla, lo saludan. La primera pregunta que quiero hacer... Buenos días a ustedes. ¿Qué también. tal? ¿Cómo está? Queríamos hacerle la siguiente consulta. A ver, siempre se mira al anestesista como uno de los factores de riesgo, eventualmente de una intervención, a veces quirúrgica o a veces como la que lamentablemente ha tenido que afrontar Débora Pérez Volpin. Digo, ¿por qué de alguna manera uno podría descartar de plano que en este caso la anestesia no ha sido uno de los factores que desencadenó la muerte de la periodista, ¿no? Perfecto. La verdad es que la anestesia es un factor de riesgo, siempre existe, porque hay actividades que son de riesgo, la anestesia es una de ellas, pero por lo general en la anestesia los casos que se descubren saltan a la luz, pero son mínimos respecto de la cantidad de anestesias que se hacen todos los días, que es enorme y nunca pasa absolutamente nada. En este caso menos todavía, porque acá ni siquiera se produce una anestesia profunda como es en una operación. Acá lo que hay es una simple sedación, es dormir para que no haya molestia en el tránsito de ese tubo que se le introduce por el tubo digestivo. Entonces, si el accionar de la médica estaba impecable, fue perfecto y tuvo problemas, bueno, ella estaba segura de que no había cometido nada fuera de lugar. Pero, lógicamente, esto tiene que ser corroborado por ¿quiénes? Por la autopsia y por los médicos forenses. Los resultados de la autopsia que se hicieron ayer, por indicación del juez, por orden del juez, no pueden ser dados a conocer por los intervinientes, por los peritos. No obstante lo cual, sí puedo decir, y esto no estoy haciendo una falta a la reserva que impide hablar, sí puedo decir que la autopsia no ha revelado ninguna falta de tipo anestésico. Entonces, allí creo que es importante destacarlo, que los médicos estarían corroborando todo lo que venimos diciendo, y por esa razón fue que nos presentamos de entrada para que no haya ningún tipo de dudas respecto a que pudiera haber algo que enlodara a esta anestesista, que realmente es de un prestigio profesional enorme, muy grande, y que lleva muchos años ejerciendo la profesión. Sí. Buen día, yo quiero hacerle una pregunta muy breve y muy concreta, porque mis compañeros también tienen muchas más y queremos que haya tiempo para todos, pero simplemente pensaba ayer desde un primer momento que tal vez un cirujano, ¿no?, un anestesista que actúa en el contexto de un quirófano, bueno, está acostumbrado, ¿no?, o está más prevenido ante cualquier posible riesgo que pueda haber en una cirugía de corazón, bueno, lo que fuera, que tenga alguna o represente alguna complejidad. En este caso, su defendida, bueno, estaba actuando en un estudio que no, la verdad
verdad es que no tiene ninguna complejidad y esto nos han explicado los médicos en las últimas horas. Quiero preguntarle en lo personal qué es lo que ella le ha dicho, cómo le ha impactado esta situación y simplemente más allá de lo técnico, ¿no? Bueno, le ha impactado mucho, es lógico, pero mucho, por dos cosas. Primero, porque realmente si ella se autoanalizó y dijo, si hice todo bien, ¿por qué pasó lo que pasó? Primer aspecto. Y segundo, por la personalidad de Débora. Ustedes saben que ella en los momentos previos a la intervención habían estado hablando, si bien no la conocía, sí, establecieron una relación de simpatía, de empatía muy grande, que así era la personalidad de Débora Pérez Volpin, que lo hizo que cuando se encontrara con que Débora ya no estaba en este mundo de los vivos, tuviera realmente una congoja muy grande, pero muy grande, porque primero y principal, todo médico sufre mucho cuando se le muere un paciente, pero sufre aunque no tenga nada que ver en eso. Y en este caso, con las características de Débora y por esta relación que se había hecho previa, realmente fue doblemente sentido. Sí, no me cabe duda de que ha sido un dolor muy grande que sufrió, al cual los médicos, obviamente, especialmente los médicos que actúan en intervenciones, están expuestos. Pero bueno, fíjense que nunca, en muchos años, pero muchos años de trabajo de esta gente, había tenido nunca ningún problema. Bien. Disculpen, pero se escucha muy bajito. escucha, Sí, doctor? ¿se lo Mauro pueden Zetaliano. repetir? Ahí está, Sí, Mauro. ahora sí lo escuchan, Ahora me ahora sí. escucha. Sí, Mauro, te escucho bien, sí. Encantado, ¿cómo le va? A ver, ¿Qué se tal? lo voy a ¿Cómo plantear estás? en un terreno de hipótesis porque usted dice que el juez firmó una especie de acuerdo con las partes de no divulgación del contenido de la autopsia. Saco el caso, le pongo una reconstrucción forense a ver si usted cree que ahí se puede investigar delito en rostro o en cabeza de alguno de los participantes médicos que derivaron en la muerte de la paciente. Por ejemplo, le pregunto, si la paciente entró a quirófano con un coágulo en el esófago, si ese coágulo derivó en un sangrado masivo porque la paciente tenía una úlcera, si ese coágulo se desprende en la endoscopía y genera ese sangrado masivo, y si en ese contexto le perforan, en las maniobras que se llaman de coagulación, le perforan el esófago y eso termina derivando en una mediastinitis y eso en un neumotórax que provoca la muerte, ¿sí? Todo ese recorrido que le acabo de hacer. ¿Existe la posibilidad de que la justicia impute al médico responsable, no al anestesista, al otro médico responsable, al endoscopista, creo que es la tarea, así se llama, disculpe la ignorancia, de tener en cabeza de él una acción delictiva que en términos del código es un homicidio culposo, o puede quedar, o un médico puede alegar y decir, miren, estaba solapada la úlcera, no se la vi, el coágulo estaba solapado, justamente para descubrir tuve que meter el endoscopio y lo que vino después es consecuencia de lo que no pude ver porque estaba solapado previamente? Mauro, esta pregunta no soy quien para contestarla, porque precisamente creo que el único que puede decir cuál de estas dos cosas pasó van a ser los médicos. Y los médicos van a tener, después de esta autopsia, una reunión general que el juez lo va a disponer, porque la autopsia no va a decir si hubo o no responsabilidades. La autopsia solamente va a mostrar la fotografía del cuerpo, claro, la descripción. Y entonces, en virtud de esto, ya los médicos forenses, más los médicos de las partes, van a poder determinar si esto se debió a una de las dos circunstancias que vos mencionás y si en ese caso hay responsabilidad o no de algún médico que haya hecho el procedimiento. Doctor, pero esto perdón, tal vez su defendida sí le puede haber comentado algo respecto de esto. Y le pregunto porque, bueno, aparentemente en su función no hubo ningún error, ninguna falencia, ninguna carencia de elementos ni nada. Pero el día de ayer se habló mucho también del sanatorio La Trinidad, ¿no? Y de algunas otras denuncias. Apareció más gente denunciando en las redes sociales casos menos graves, ¿no? Sin que se haya llegado a la muerte de una persona. ¿En algún momento ella le manifestó
manifestó que los profesionales trabajaran, si bien en su trabajo usted dice que no hubo ninguna inexactitud, que trabajaran con algún tipo de complicación o incluso en los aparatos que utilizan, ¿no? Digo, disculpe el desconocimiento, pero bueno, mi pregunta apunta a eso, ¿no? A si más allá de su defendida usted tiene conocimiento de alguna otra cuestión. No, precisamente dos cosas respecto a tu pregunta. Una de ellas es que el accionar de los médicos, en este caso del anestesista, es estar muy pendiente de los aparatos que tiene a su lado. Sí. Está teniendo monitores que le indican la presión, el pulso, le indican la saturación, le indican un montón de cosas que tiene que estar pendiente. O sea que ella está absolutamente dedicada a su trabajo. Ignora lo que hace en este caso el endoscopista, que en algún momento cuando le dice, bueno, terminó la intervención, ella empieza entonces a retirar la sedación para que el paciente recupere su estado de vigilia, pero no sabe absolutamente nada. No. Si la hubo, no tiene conocimiento. Doctor, Pero esto es normal que pase en todos los casos con los anestesistas. Esto es lo que pasa siempre, cada uno en su función. Igual si no la imputan, va a ser testigo, claro. Claro, exactamente. Claro, porque no quedó claro eso. Sí. Eduardo, en términos jurídicos, les quiero preguntar porque hubo mucha confusión. Y usted nos va a aclarar seguramente porque al defender o al representar, por ahora no defender a la doctora Puente, nos puede decir, ¿existió o no una presentación de ella espontánea a través suyo en el juzgado de instrucción, en la Fiscalía de Instrucción, para ponerse a derecho en función de comentarios en redes sociales o en noticieros respecto de su posible participación criminal en el hecho? Ella se presenta espontáneamente y dice, quiero que me investiguen, ¿eso pasó? Bueno, esto pasó y no en el juzgado ni en la fiscalía. ¿Dónde? Esto pasó de inmediato en la comisaría. En la 23. Esto se hace, la denuncia en la comisaría 23 a las 3 y pico de la mañana, y a las 3 y pico de la mañana, a continuación de la denuncia, está la presentación nuestra, poniéndonos a disposición del juzgado y pidiendo, porque la autopsia, se iba a realizar a las 7 de la mañana. Sí. Entonces ya no había casi tiempo, no se puede presentar esto en el juzgado porque ya no hay tiempo disponible. Entonces se hizo directamente a continuación, casi coetáneamente con la denuncia, dijimos, esto hay que presentarse de inmediato. De hecho, o sea que ustedes tuvieron peritos ayer en la morgue. Sí, dos, ¿no? Propios. Sí, obviamente. No solo tuvimos perito nosotros, sino que gracias a nuestra presentación y que se postergó la realización de la autopsia, también lo pudo hacer la familia. Por suerte, la familia presentó dos peritos que estuvieron presentes. Es cierto, llegaron sobre todo porque, lo que entendemos y averiguamos es que obviamente primero estaba el dolor y la conmoción y a último momento pudieron presentar peritos. Pero digo, para volver a la pregunta que le hago, hoy técnicamente su clienta, por más que usted haga esta defensa pública de ella contando lo que ella le contó, desde lo jurídico y lo técnico, ¿está mal decir que está imputada o está bien? Porque si pudo presentar peritos, yo entiendo que está imputada. Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad no está ni deja de estarlo. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar en términos muy claros. Para que cuando se hace la denuncia, que la hace la familia, no imputa a nadie. Lo que la familia hace es decir, hago la denuncia, que se investigue y que se determine si hay alguien responsable. Bueno, una vez que pasa eso, como la única posibilidad que tiene alguien de presentarse en una causa, ella sea denunciando un hecho o siendo imputado del mismo, nosotros dijimos, bueno, no estamos imputados, pero tampoco podemos decir que no pueda llegar a haber una responsabilidad por parte nuestra. Tenemos que asumir que estamos participando del hecho. Entonces, como estamos participando, queremos también participar de los estudios que se hacen con nuestros propios peritos. Y en esa virtud nos presentamos diciendo que somos potenciales. Está bien, sí. Yo lo traduzco de otro modo, nos conocemos hace muchos años, doctor. Yo lo traduzco de otro modo, pero entiendo que la diferencia sustancial entre su clienta y el endoscopista, por decirlo de algún modo, si es que hubo solamente 2 personas en ese quirófano, es que el endoscopista no va a poder reconstruir nunca con un perito de parte lo que pasó porque no lo tuvo presente, porque no está imputado, ni siquiera se presentó a decir investíguenme, ¿o me equivoco?
Bueno, pero de todas maneras los resultados de la pericia le van a poder dar a su perito de parte, que sí lo va a presentar después para el informe médico, no sí, me pero cabe no es duda, lo mismo, le va a ¿no? dar las pautas. No es lo mismo. Bueno, siempre lo mejor yo es no me estar quiero ahí. meter... No, pero lo digo para entender Claro. esto. Usted y Sí, usted sí, con lo la entiendo, doctora lo Puente, entiendo, usted Mauro. con la doctora Puente dijeron, lo mejor es que yo estoy traduciendo para que la gente nos comprenda, porque la gente cree que imputar es que alguien está condenado. No. Digo, ustedes dijeron que se nos investigue, que nos imputen, si es necesario, presentamos perito y vemos lo que pasa en la mesa de autopsia para saber eventualmente si nos llaman a una indagatoria, pasó imposible de saber si va a pasar, tal vez no pase nunca, tener argumentos sólidos de defensa porque somos testigos directos de la autopsia. La diferencia del endoscopista es que no tuvo nadie presente en el lugar, será estrategia defensiva errada o no de él, pero no tuvieron a nadie en el lugar que les permita verificar lo que pasa en la mesa de autopsia, que es mucho, y usted lo sabe, doctor, una cosa es lo que pasa en la mesa de autopsia y otra leer los papeles 6 meses después, que no tienen la misma validez que aquel especialista que estuvo en el lugar. Pero perdón, Mauro, no está grabada la Sí, pero no es lo mismo. Está Es la grabada. discusión. No, y te agregaría Hay registros de todos los indicadores, te supongo. agregaría que tuvo la clínica, tuvo también su forense ayer ahí, y a la clínica no le importa mucho no perder este juicio. Sí, mucho. por supuesto. O sea que el Sí, endoscopista... por suerte, perdón que yo me interrumpa en la charla, pero por suerte tuvieron intervención la gran mayoría de los actores de esto, porque creo que es importante, en función de lo que decía Mauro hace un rato, que es importante que hayan intervenido y que hayan intervenido la mayor cantidad de especialistas posibles. ¿Por qué? Porque a pesar de que se filmó, se grabó, etcétera, bueno, haber estado allí, haber visto la cosa es muy importante y que lo hayan visto todos. Y me parece fundamental que hayan estado los representantes de la familia, porque ha sido la víctima y tiene todo el derecho del mundo de saber qué fue lo que pasó. Yo creo que tiene derecho la familia, tienen derecho los médicos de saber lo que pasó, porque si alguien no tuvo nada que ver, como estimo yo que pasa con el caso de la doctora Puente, ella también tiene derecho a saber qué fue lo que pasó. Y la gente, la sociedad, siendo una persona pública y tan querida Débora Pérez Volping, yo creo que todo el mundo tiene derecho también a saber qué pasó con Débora en este tema. Doctor, le hago una pregunta, yo no sé si se la hicimos o si se la hizo a alguno de mis compañeros hace algunos minutos, pero su representada, la doctora Puente, ¿le ha manifestado durante cuánto tiempo, qué antigüedad tiene la relación con el endoscopista, en el sentido de cuánto tiempo hace que trabaja con él y en todo caso si habían hecho otras intervenciones de igual naturaleza durante el día o durante la semana? Sí, me ha dicho que hace mucho que trabaja con él. ¿Cuánto tiene tiempo el mejor concepto. ¿Cuánto tiempo? No sabe. Exactamente Sí. No lo sé, pero sé que hace mucho que trabaja con él, que ha hecho muchas endoscopias con el endoscopista y Sí. que tiene el mejor concepto de él, si no lo hubiera proseguido la relación. Así que esto es la realidad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Sí, por supuesto. en virtud de lo que diga la autopsia, todos sacarán las consecuencias, ¿no? Perfecto. Doctor, le pregunto respecto de las responsabilidades, ¿no?, que podría tener en un hecho así el profesional o el sanatorio, en este caso, hablando de la autopsia realizada y la presencia, ¿no?, de los abogados representando al sanatorio y no así tal vez a todos los profesionales. La responsabilidad cae pura y específicamente en lo penal sobre el profesional. Eso es lo que usted, bueno, en este caso no necesita defender al anestesista, pero a modo genérico. Es así. Luego la clínica tendría que responder por la responsabilidad civil. Exactamente, usted lo ha resumido en forma clara. Y además, lo de que no hay que defender al anestesista, sí, hay que defenderlo porque mientras no haya una resolución en la causa, y bueno, tenemos que seguir hasta lograr que esto se reconozca judicialmente. Hasta ahora todo indica que los médicos lo están diciendo, pero necesitamos una decisión judicial que la declare fuera del expediente. Esto es importante también saberlo. Lo que uno no puede Entonces dejar de vamos a seguir preguntarse actuando es, hasta que esto pase. en profesionales con mucha experiencia, porque mi pregunta y después la que retoma Julián va específicamente a ese punto y es muy interesante. Era una persona de experiencia, aparentemente no hubo nada que debiera fallar en un lugar donde todo funcionaba como corresponde. Uno no puede dejar de preguntarse qué fue lo que pasó. La verdad es que es muy preocupante, ¿no? Sobre todo tratándose de un estudio relativamente de rutina, menor. ¿no? Se supone. Mauro, No, ¿vas a yo decir algo? aprovechando al doctor que tiene tantos años en materia penal y demás,
Yo recién hablaba con... Lamentablemente tengo tantos años. No, pero digo, su experiencia puede servir para descubrir algo que estábamos planteando al inicio del programa, que tiene que ver con que si es fácil condenar a un médico por mala praxis. Yo no tengo casi en mi registro periodístico, que puede tener alguna deficiencia seguramente, muchos antecedentes de condenas por mala praxis. Para que la gente comprenda, digo, no es tan fácil arribar a una conclusión que permita saber si esa acción de un médico que deriva o que tiene como consecuencia la muerte de una paciente constituye delito o puede ser contemplado de otro modo, ¿no? Esta es la discusión de fondo. Sí, pero los hay, los antecedentes. Los hay, no son enormes, pero los hay y muchos. A través a través de la jurisprudencia lo pero puede ir son los viendo, menos, digo. y son los menos respecto de todos los juicios que hay, obviamente. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos en los que la muerte de una persona en un quirófano, las lesiones, se producen sin que haya habido ningún tipo de mala praxis de nadie. Se producen por circunstancias naturales, por algo que le pasa a la persona, etcétera. Pero también hay que decir algo, que son los propios médicos los encargados de determinar si hay o no responsabilidad de sus colegas, porque ¿quién lo va a decir eso? No lo va a decir alguien que no sea médico, lo tienen que decir los médicos, que son los legistas, los forenses, los que saben cómo debió haber procedido un médico en esas condiciones. Doctor Yoram, le agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas. Gracias, Sol, también allí. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que avance la investigación, ¿no? Tuni y Mauro, la verdad es que todavía hay muchos puntos que por ahora al menos no han sido esclarecidos. A ver si Mauro está de acuerdo. Se hace el informe que va a firmar el doctor Roberto Cohen. Las partes adhieren o presentan disidencia. El juez después decide a quién llama indagatoria. Si, como todo hace pensar, no llama a indagatoria a la anestesista, va a llamar como... la va a tener como testigo y va a tener al endoscopista como imputado. Exacto. Eso puede pasar. Un solo dato más para no entorpecer con lenguaje penal o jurídico. Insisto con esto, me da la sensación que el informe forense, si bien no es concluyente, como siempre decimos, después vienen 15, 20 días de estudios complementarios. Si es como nos están contando el resultado de la autopsia, como comparto con Tuni, le va a servir más al anestesista que al otro médico, ¿no? Bien. Este es el punto. Gracias, Mauro, gracias, Tuni. Hacemos una pausa y ya volvemos.